un misterio la abstención o hay que ir a buscar esos votos? ¿Quiénes no fueron ayer? Bueno, todavía es pronto, ¿no? Para definirlos exactamente. Pero probablemente haya una combinación de desencantados del sistema en general, desencantados del gobierno en particular, del peronismo. Si vamos a la elección del 2019, muchos de los que no habían ido a votar eran votantes de Mauricio Macri. ¿Te acordás que Mauricio Macri tuvo un crecimiento casi de 10 puntos entre las elecciones de paso y las elecciones generales? En las elecciones del 2021 fue al revés. El que tuvo un crecimiento fue el peronismo, la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que se había descubierto que 2 millones de votantes no habían ido a votar? En tanto y en cuanto no supere, no se acerque más a 75, ¿se perjudica el peronismo? Hay que esperar, yo lo que digo es, ¿O no es tan siempre lineal de las eso? paso a la general hay un crecimiento. ¿De cuánto? ¿3, 4 puntos? 5 puntos, 3, 4, 5. Ahora, ¿eso es lo que le permitió a Macri pasar de 32 a 40? Eso es lo Entre otras cosas. Sí, y reordenamiento de los votantes que quedan huérfanos porque sus ofertas electorales no pasan a la elección general. Esa dispersión. Ese tipo que votó a Cunio, claro. O el que fueron pocos, o el que votó no sé, a la izquierda, a sectores de la izquierda. Por ejemplo, Macri en el 2019 se quedó seguramente con todos los votantes de Gómez Centurión. ¿Te acordás que era una opción política de un dirigente que era cercano a él? Claro. Hizo una oferta política, esa oferta política fue pobre, no llegó a casa. Bueno, esos votantes se reordenaron. Creo que también Cynthia Houghton había sido oferta política, se reordenó en la opción Mauricio Macri. En el 2021 fue más direccionado a tratar de buscar votantes que no habían ido a votar del peronismo, que no querían votar otras opciones políticas que no fueran peronistas y por lo tanto se quedaron en su casa. Bueno, hay que ver qué pasó en esta oportunidad. Ahora, Facundo, déjame que te diga algo. Lo importante acá es ver en términos generales la crisis de legitimidad que tiene el sistema representativo argentino, que hace que progresivamente del 83 a esta fecha vaya en promedio descendiendo la participación. Es cierto que estas son elecciones paso, pero es muy probable que, salvo que ocurra un milagro de movilización alrededor, por ejemplo, de las controversias que pueda generar la figura de Milei, que aumente los niveles de participación. ¿Puede pasar eso? Y bueno, podría pasar, no lo sé. Federico, la abstención, el misterio. Yo creo que más que un misterio, es una exageración y un mito del análisis político que le da relevancia a un tema que es importante, que es preocupante, pero no tiene la entidad que le dan. Pero perdón, ahí espera. no tenés puntos de... Sí, por supuesto. Déjame terminar la idea. ¿Sabes cuál es el problema? Que miramos ese 5, 6 o 7% menos que habitualmente va y no fue. Ahora, lo que no miramos es el 70% que sí fue. Entonces, jugar con la idea de que se pierde legitimidad. Yo he escuchado este tipo de análisis. Pero si alguien saca un 30%, como fue a votar el 60%, en realidad no tiene un 30%, sino que 6 por 4 tiene 24%. Entonces, si llega a ser presidente, no tiene legitimidad. Me perdí. Prefiero el baño de Scioli. No, pero pará, te lo digo en forma está claro. En Estados Unidos votan entre el 50 y el 60. A nadie se le ocurre que por eso el presidente no tiene legitimidad. Y desde el punto de vista concreto, bueno, está bien, hay un 7% que hay que ir a buscarlo. ¿Cómo lo vas a buscar? Bueno, ahí apuntaba lo del misterio. Lo tenés mezclado, ¿sabes lo que pasa? ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Sabes lo que son pibes que de repente en la franja etaria 16, 18 que dijeron, bueno, veo, mi viejo no me llevó, mi vieja no pudo? Ahí vuelvo a tu no está claro eso todavía. Para mí es un misterio que se te mezcla con el otro porcentaje que nunca va. Porque no es que van 100% y ahora fueron 70. No, es que en el mejor de los casos fueron 80 y ahora son 70. Entonces es, digamos, tratar de rascar la olla como una empresa que para mí no va a tener éxito. Bien, Pablo, la abstención. No, coincido que es difícil observarlo, que es difícil mensurarlo, digamos, o mejor dicho, perfilarlo, digamos. Ahora, creo que hay un proceso que tiene que ver con que hay una crisis con la delegación, digamos, ¿no? El sistema delegativo me parece que está en crisis, por eso decía, en crisis, en cuestionamiento fundamentalmente, porque los últimos 2 gobiernos no cumplieron el contrato electoral, eso desgasta, porque hoy la democracia pareciera que solamente es ir a votar cada 2 años, ¿no?
Y yo creo que eso es un problema, porque la participación democrática también requiere de otros mecanismos, de otras formas que no son solamente procedimentales en términos de... ¿Por qué? Porque vos vas, votás, delegás en otro que el otro no cumple. Y eso desgasta mucho. Y creo que ese es un problema que la política también tiene que revisar en términos de la participación. Vamos a enunciados para generar un poco de polémica. Vieron que si no hay polémica no nos peleamos, claro. Es como que no garpa, no. El pero formato. Ya hubo bastante, sacamos, dale. No, estuvimos todos muy... Me quedo con el baño de Scioli, que eso fue, digo, eso lo anoté, y me quedo con Pablo preguntándose, ¿Cristina perdió o ganó? Que es una buena pregunta. ¿Perdió o ganó Cristina en tanto que logró retener... Todo esto es las PASO, ¿no? Pero lograría retener provincia de Buenos Aires con Kicillof. Ayudó de alguna manera a que se ponga competitivo Massa con el voto de Grabois. ¿Perdió o ganó? Pero bueno, iba por otro lado. Los jóvenes. Tema del que se habla mucho, sin tener mucha claridad. Es decir, hay un libro... Fue casi el 28% del padrón. ¿Cuánto? 28% 28%. del padrón de entre los 16 y 28 años. Hay un libro de Pablo Stefanoni que habla de que la rebeldía ahora es de derecha. Bueno, yo ahí lo que te diría es que hay una mileimanía de parte de los jóvenes. Repetí eso, Federico. Mileimanía. Y eso, yo cuando era chico viví, como chico, la Beatlemanía. No digo que Milei sea un Beatle, pero viste y se armó el quilombo de las del mediodía. Casi lo comparamos. Bueno, en términos capilares, por ahí se acerca alguno de los... Pará, es una analogía. Está claro, Federico, está claro. Entonces lo que te hay una Milei manía de los jóvenes. ¿Viste cuando se dice que es como un rockstar? Mira, yo tengo un amigo peluquero del conurbano. Que no es el de Milei, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Lo que me dijo, ¿sabes qué? Los pibes vienen y dicen, quiero que me hagas un corte a lo Milei. ¿Te puedo decir algo respecto a eso? Yo también he hablado con muchos jóvenes, tengo chicos en esa edad, muchos los noto que te dicen que se suben a esta Milei manía, pero medio en joda. Ahora, eso medio en joda, después se traduce, digo, después van y entran y ponen el voto. Es una hipótesis que hay que tener en cuenta, para mí. Parece que sí. ¿Hay una Milei manía? No, lo han puesto. Lo han puesto. Sí, a ver. Digo, todas las investigaciones señalaban que la fortaleza del voto de Milei es en los sectores jóvenes y seguramente ahora se verá con mayor claridad porque ya sobre el hecho de la elección consumado es más factible hacer ese tipo de trabajo de investigación que en la franja de 16 a 35 años no tengo duda que Milei ha sido primero. Sí, bueno, ganó en todo el país, pero además seguramente ganó en esa franja. Ahora, la ¿tiene pregunta una explicación eso, Facundo? Bueno, la pregunta es... Uno podría pensar, ¿eso puede tener que ver con criterios estéticos? Probablemente sí, es un personaje carismático, es un personaje que conecta con la gente, que habla de una manera particular, vos lo ponés en televisión y mide o se apodera de la conversación. Todo eso pasa. También es cierto, para retomar lo que vos decís, el libro de Pablo Stefanoni, que es muy interesante, que los valores que él transmite también conectan con el clima de época. A ver. ¿Cuál es el clima de época? Bueno, el clima de época es un clima, a ver, así como en los 70, cuando él habla de la Beatlemanía, la sociedad conectaba más con lo colectivo, con las construcciones políticas de masas y demás. Hoy los jóvenes conectan mucho más con lo individual, con la autonomía, con la libertad. Milei les habla de eso. Hoy un analista, no lo voy a nombrar, porque si no se va a enojar y no me va a hablar más, pero medio en grotesco, lo aclaro, no sé cómo decirlo porque te cortan y en grotesco que hay sectores de la juventud que están dispuestos a vender un órgano por un Bitcoin. Sí. En grotesco. En grotesco, sí. ¿Ese es un voto joven? Sí. Yo no lo definiría así. Creo que defienden otros valores y que se sienten identificados e interpelados por otras cuestiones, viven en una sociedad que es diferente, no viven en una sociedad, no viven en el estado de bienestar, donde está bien visto que con los impuestos de los ricos se financie a toda la sociedad, viven en una sociedad que tiene una mirada crítica sobre eso, que se critica al que es pobre y muchas veces se los indica como alguien que no quiere trabajar y que es un vago. Es decir, es una sociedad que es diferente a la sociedad en la cual
fuimos nosotros jóvenes, que yo no fui de los 70, fui de los 90, que ya era una sociedad individualista. Esta es mucho más profundamente individualista. Por eso explica que el fenómeno Milei, más allá del pelo de él y de los ojos de él y de la voz de él, es un fenómeno que aparece en todos los países de la región, aparece en Estados Unidos, aparece en Brasil. Es decir, personas que le hablan a la sociedad desde un lugar distinto que el de las estructuras políticas tradicionales. Las estructuras políticas tradicionales les cuesta conectar con lo que le está pasando a la gente.